Les saludo deseando que todos se encuentren con paz y con bien y que realmente Dios esté obrando en sus vidas en este tiempo de aislamiento, en este tiempo en donde estamos todos de alguna u otra manera padeciendo un aislamiento social, en donde quisiéramos encontrarnos con nuestros amigos, con nuestros parientes, y confraternizar y abrazarnos y tener comunión con ellos. Y estamos aquí a veces padeciendo esta situación social. Pero vayamos a la palabra de Dios, que es la que a nosotros nos fortalece y nos alienta, y para eso estamos reflexionando en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, un acontecimiento muy importante en donde Pablo y Silas, en uno de sus viajes misioneros, fueron encarcelados por predicar la palabra de Dios. Y ocurrió algo en esa cárcel en donde ellos estaban encarcelados en un cepo, muy bien custodiados, y desde el versículo 26, dice, del capítulo 16 del libro de los Hechos, dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, clamando a gran voz, dijo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es una de las preguntas que todavía, hace 2000 años, resuena en el corazón y en la mente de absolutamente todos los humanos. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? No sé si es tu pregunta, no sé si tú alguna vez te has hecho esta pregunta. ¿Le has preguntado a alguien, tal vez a un siervo de Dios, tal vez a alguien que te estaba testificando acerca de qué debes hacer para ser salvo? ¿Qué debes hacer para ir al cielo? Sin duda alguna, siempre hubo al menos 3 respuestas. La primera, seguramente, era: cree en el Señor Jesucristo. Como dijo la expresión el apóstol Pablo y Silas, que le estaban diciendo: cree en el Señor Jesucristo, en el versículo 31, y serás salvo tú y tu casa. Esa era una de las respuestas más usadas en la palabra de Dios. Es una respuesta bíblica. También hay otra respuesta muy similar, que es recibir a Cristo. El que quería aceptar lo que Cristo era, lo que Cristo vino a hacer al mundo, lo tenía que recibir. Y nosotros recibimos muchas veces a personas, a conocidos en nuestra casa, y es lo mismo. Y esas 2 respuestas también de alguna forma se sintetizan con otra respuesta más. Una respuesta que es más bien aceptar a Cristo en nuestra vida. Muchas veces aceptamos cantidad de cosas. Hoy en día tenemos un listado de contactos en nuestro teléfono celular. Un estado de alguna forma innumerable de contactos y contactos y contactos. Y hay personas que no vemos hace mucho tiempo y de pronto nos encontramos y nos dicen: pásame tu contacto, o te voy a enviar un pedido de amistad. Entonces, cuando nos llega ese pedido de contacto, nosotros apretamos la palabra aceptar. Yo te quiero preguntar en esta oportunidad: ¿cómo anda ese contacto
con tu Salvador. Ya aceptaste el contacto, ya aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, como tu amigo, como aquel que camina y sabe todas tus cosas, o todavía no lo hiciste. Porque la palabra de Dios nos dice que estas variantes son únicas y son salvíferas. Aceptar a Cristo es la única manera de poder ser salvo. ¿Y saben qué? Esta situación no es un conocimiento solamente. Muchos han aceptado a Cristo ante esa pregunta, pero son aceptaciones que no tienen mucho en la vida práctica porque no se ve el resultado. Aceptar a Cristo no significa simplemente una ocasión en que yo, en una oración, yo pasé adelante, sino significa mucho más. Es un cambio de vida, una transformación, y eso es algo visible. Era la misma situación que el hijo pródigo cuando se fue del hogar y vivió perdidamente y quedó en tal pobreza que en un chiquero cuidando y apacentando los cerdos, él pensó y reflexionó: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia y yo estoy acá en un chiquero? Y él se imaginó: yo tengo que ir y pedirle perdón a mi padre y hacer que él me dé, por lo menos, que sea como uno de sus jornaleros. Pero ¿saben qué? El aceptar era más que quedarse en ese lugar pensando. Él tuvo que tomar una actitud. Y hasta que no volvió, y hasta que no le pidió perdón al Padre, y hasta que el Padre no le recibió, esa aceptación no se concretó. Yo no sé, mi amigo, mi amiga, si tú estás, en qué situación estás. Si le has dicho una vez hace mucho, te acepto como mi Salvador, pero no te doy todo. ¿Saben qué? Me imagino que aceptar a Cristo es un poco más que todo eso. Y se me hace la ocasión en que todos los que están casados han respondido a esa pregunta. Cuando nos preguntan, cuando el ministro nos pregunta: ¿acepta por esposa a niña? ¿Acepta por esposa a la que es tu esposa? Nosotros hemos dicho que sí. Y no fue una aceptación solamente de palabra y después cada uno se retiró y cada uno siguió haciendo su vida. No, desde ese momento la aceptábamos y la aceptamos para vivir con ella, para estar con ella. De la misma manera nosotros aceptamos al Señor en nuestra vida, para que sea parte de nuestra vida. Nos unimos con Él como persona. El Espíritu Santo desde ese momento comienza a morar en nosotros. Transforma este cuerpo en el templo del Espíritu Santo. ¿Es tu situación? ¿Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿O tienes esa respuesta de decir: sí, yo acepté a Cristo y los domingos voy al culto, pero después todo el resto de la semana no estoy ni en oración, ni tengo tiempo para leer la Biblia, ni tengo tiempo para estar en comunión con Él, ni tengo tiempo para llorar en su presencia y pedirle que Él me perdone por todos los pecados que diariamente yo hago? Aceptar a Cristo es aceptarlo del todo, no una parte. No es mi religión, no es
que tengo que vivir de la apariencia, sino aceptar a Cristo. Todos tienen que saber que esa persona es mi Salvador. Es mi manera de hablar, es mi manera de comportarme. Lo tenemos que aceptar como aceptamos a nuestra esposa, como aceptamos a un amigo. Y hablando de amigo, ¿cómo anda tu relación con tus amigos? Cuando un amigo nos manda un WhatsApp y vemos que es fulano y lo ignoramos o le damos un teclado, una tecla y aceptamos, pero no vemos lo que nos ha mandado. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que hay veces que no quieres responderle a un amigo, que pasa un día, 2 días, una semana, un mes, no le tienes deseos de llamar, no le tienes deseos de saber de él? A veces muchos pasan la vida engañándose y diciendo, sí, acepté al Señor, pero no tienen ningún tipo de relación con Él. Querido, Dios tiene que ser el centro de mi vida. Tenemos que respirar, tenemos que conocer a la otra persona tal como Él es. Y le tenemos que aceptar tal como ella es. Eso es lo que hacemos cuando aceptamos a Cristo. Recibimos al Espíritu Santo, que Él hace morada en nosotros. Y préstenme atención y vayamos al libro de Primera de Juan. Nos habla un gran ejemplo. Nos dice cómo debe ser esa relación con el Hijo de Dios, con nuestro Salvador, con nuestro amigo. Dice en el capítulo 4 de Primera de Juan algo muy importante. Dice así, en el versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en su amor, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, muchos pasan una vida engañándose, simplemente porque a lo mejor cuando eran jovencitos o cuando eran adolescentes o cuando eran niños, en una clase de escuela dominical aceptaron al Señor, pero ahora viven vidas llenas de pecados, vidas lejos del amor de Dios, lejos de la casa de Dios, lejos de la comunión con Dios y con los hermanos. Eso no es conocer a Dios, eso no es haberle aceptado a Él, eso es estar lejos de Dios. Y yo te invito que en esta oportunidad tú hagas una oración conmigo y le digas: te acepto nuevamente, quiero ser tu amigo, quiero que tú seas mi amigo, mi consejero, mi Padre eterno, aquel que me cuida, aquel que estuvo dispuesto a dar su vida por mí.
no le tengas a Cristo como esperando una respuesta. Desea, y el Espíritu Santo va a hacer una obra maravillosa en tu vida. Quiero saludarte y decirte, no retengas la oportunidad de tener en tu propia casa aquel que pueda llenar tus noches y tu vida entera con la alegría, con el gozo del Espíritu Santo, con la paz que solamente Él te da. Que Dios te bendiga. Amén.